Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Continuaremos con el estudio La lucha es en y por el corazón. Esta es la parte 3. Como veíamos anteriormente, el remanente fiel, ese pueblo de Dios que desea alinear sus pasos, su pensar, su actuar, según la palabra revelada tal y como está escrita, ese pueblo de Dios que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, hará fuerte al hombre interior hablando en lenguas. Y entonces, solo entonces, podrá operar todo el poder que Dios ha hecho disponible. Verá milagros, señales y maravillas primeramente en su vida. De esa manera también podrá impactar a la gente que lo rodea, al liberarse de la servidumbre a la que está hoy sometido por el Dios de este siglo y sus huestes de maldad. Logrará, como el pueblo de Israel que salió de Egipto, ver el poder de Dios en manifestación, llegando a manifestar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Como siempre, mi recomendación es a que sigan estos estudios con su Biblia. Abran su Biblia en Judas 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Recuerden que el pueblo de Israel, el pueblo judío que salió de Egipto, eran siervos y destruyó a los que no creyeron. Y si ustedes leen la salida del pueblo de judío desde Egipto, verán que muchos apostataron de seguir las guías, seguir los mandamientos dados por Dios, a través del hombre de Dios. La pregunta es, ¿cómo los destruyó? Quitó su mano de protección, dejándolos a merced del destructor, el diablo. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios nos ha dejado un gran ejemplo en su palabra. ¿Se acuerdan? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para eso fueron escritas, para nuestra enseñanza, no para que vivamos por ellas, sino para nuestra enseñanza. Judas 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es Dios mismo dándonos revelación.
nos revela su palabra, nos muestra su voluntad. Y como sabemos que Dios no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Dios me está hablando hoy y esta palabra yo la debo poner en práctica hoy. No es para mañana ni es para un futuro, es para hoy. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿está dividido el cuerpo de Cristo hoy? Sí, porque muchos dicen, yo soy evangélico, yo pentecostal, otro mormón, otro bautista, otro católico y un largo etcétera. Y se denostan unos a otros arrogándose tener la verdad, olvidando que la verdad no los tiene a ellos. ¿Por qué ocurre esto? Si la palabra de Dios es una, si el cuerpo de Cristo es uno, si la voluntad de Dios es una, si la doctrina es una, si la práctica de esa doctrina es solo una, si el Dios verdadero es uno solo. ¿Se han preguntado de dónde nace esta división? Del Dios de este siglo. ¿Se acuerdan que con anterioridad vimos que como característica del adversario se le decía el talador? ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver un árbol talado? Deja la raíz. Pero los brotes que nacen de esa raíz ya no son como el tronco que fue cortado. Sale débil, sus ramas son eh, chuecas, no tienen la misma fuerza que el árbol que fue cortado, que el tronco que fue cortado. El adversario hace eso. Porque todas estas religiones dicen y muestran la Biblia. Y según ellos, su doctrina está basada en la Biblia. Pero Dios nos dice que debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. También está escrito que cada uno de nosotros debe ver cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros debe de estar tan atento a lo que está haciendo, a lo que está diciendo, a lo que está viviendo, que esté dentro de los parámetros, dentro de los linderos de la palabra de Dios. Las divisiones nacen del Dios de este siglo. Por medio de la simiente corruptible influencia los pensamientos con egolatría e idolatría, llegando a impregnar la mente con su influencia diabólica. Porque sabemos que hay hombres que interpretan lo que Dios comunica a su pueblo. Dios no necesita que nadie interprete lo que Él quiere decir a su pueblo, porque Él es el que abre los ojos del entendimiento. Nosotros somos sembradores. Sembramos la palabra de Dios, pero el crecimiento lo da Dios. Y lo va a dar en la medida que ese hombre o esa mujer disponga su corazón a creer lo que recibe y a caminar de acuerdo a eso, a manifestarlo, a dar fruto a ciento por uno, pero es responsabilidad de cada uno, no de Dios. Porque si yo puedo estar recibiendo la doctrina correcta, puedo estar recibiendo toda la revelación de Dios, pero si yo la interpreto a mi manera, voy a poner, no sé, no el hablar en lengua era para ese tiempo nomás, era para los apóstoles, era para la gente de la iglesia del primer siglo, no para hoy día. Esa cosa ya no es necesaria hoy día el hablar en lenguas. ¿En qué se basan? Doctrina de hombres, nada más, porque la palabra de Dios dice que no debemos ignorar. 1 Corintios 12:1, eso es lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y como sabemos, dones es regalo. Es un regalo que Dios nos dio. No debemos de ignorarlo. Sigamos, Judas 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dios me recuerda una y otra vez que yo debo orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, porque yo puedo orar con el entendimiento,
pero va a entrar mis emociones. Mira, voy a orar por Juanito porque Juanito anda medio chueco, entonces voy a orar por él. Pero es la voluntad de Dios que yo ore por Juanito. Por eso dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña. El Espíritu de Dios que nosotros tenemos intercede por los santos con gemidos indecibles, porque ese Espíritu intercede por los santos, pero intercede por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios y a la revelación de Dios. Ahora, si vemos este versículo en detalle, lo primero que Dios nos dice es amados. Después nos llama a edificarnos, y edificarnos es fortalecernos por medio del hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ser obediente? ¿Por qué no creer por manifestar el Espíritu de Dios? Recuerden, el hablar en lenguas es por señal a los incrédulos. Y dentro de aquellos que se dicen amar a Dios, hay muchos incrédulos que no creen en el hablar en lengua. Y es señal para ellos. Y es señal para nosotros que lo manifestamos día tras día, porque es la prueba irrefutable de que somos renacidos y que somos hijos de Dios. No hay otra prueba. Yo puedo retener toda la Biblia de tapa a tapa, puedo recitarla de memoria de tapa a tapa, pero no significa que yo haya renacido, sino la he creído para caminar de acuerdo a ella. Judas 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debemos recordar que el uso de las palabras en la palabra de Dios es importante, ya que para entender la profundidad de lo que nuestro Padre nos está diciendo, Él lo ha marcado o resaltado, como por ejemplo, para, la palabra para, como ya lo vimos en detalle la vez anterior, siempre marca el propósito de Dios. Y si vemos en el versículo dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese es el propósito. La palabra en muestra nuestra posición. ¿Se acuerdan? En Cristo. Es decir, yo estoy caminando dentro del ejemplo que me entregó y me dejó Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que veíamos con la mente, en el segmento anterior, que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Lo creemos? ¿Realmente lo creemos que tenemos la mente de Cristo? Porque Dios nos dice, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Así está escrito. ¿Lo creo? Debo permanecer en el amor de Dios, el amor perfecto. Y para conocer el perfecto amor de Dios, lean 1 Corintios 13, del versículo 4 al versículo 8. El amor es benigno, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Por nombrar algunas de las características del amor de Dios. Y yo debo renovar mi mente a manifestar ese tipo de amor. Jesucristo lo manifestó al punto de que confrontaba y juzgaba a aquellos que no caminaban de acuerdo a la integridad de la palabra. ¿Se acuerdan? La confrontación y cómo juzgó a los fariseos cuando le dijo que eran sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. ¿Se acuerdan? Yo debo renovar mi mente para poder llegar a manifestar este amor perfecto. Debo mantenerme haciendo la voluntad de Dios. Eso requiere de cuidado. Y ese cuidado de conservar la exactitud de la palabra de Dios debe ser como el tesoro más preciado. Porque no es la palabra del líder, no es la palabra de la persona que me la transmitió, es la palabra de Dios. Y sí, somos muy amados por nuestro Padre Celestial, ya que nuestros nombres Dios los tiene esculpidos en las palmas de sus manos. Así está escrito.
¿Realmente creo lo que Dios dice? Primeramente debemos entender que cada vez que Dios, nuestro Padre Celestial, se describe con una figura o característica humana, siendo el Espíritu, es porque quiere poner su marca llamando nuestra atención a algo importante. ¿Te acuerdas cuando decía yo pongo mi brazo? Dios es Espíritu. Nosotros lo sabemos porque está escrito así, Dios es Espíritu. Dios no tiene brazos. Pero él al darse una característica humana es porque le quiere dar énfasis a lo que está comunicando, nos está diciendo, nos está enseñando, nos está revelando. Judas 21. Conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí está otra vez la palabra para, el propósito. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese es el propósito. Judas 22. A algunos que dudan, convencedlos. Ese es nuestro trabajo, reconciliar a la creación con Dios, al hombre o la mujer que ya sea por ignorancia o por haber recibido una doctrina errada o contaminada, no está viviendo con el poder que nuestro Padre ha hecho disponible y que aún permanece en pecado. Jesucristo dejó muy en claro que si tenemos que darle una forma, hay dos equipos solamente. Están la luz y está las tinieblas. No hay términos medios. O hago toda la palabra de Dios y creo toda esa palabra de Dios, o no creo nada. Porque una sola de sus revelaciones que yo no crea, ya estoy en pecado. Si Dios dice en su palabra de que en los postreros tiempos hablarán nuevas lenguas, se lo reveló a Joel para que nosotros lo supiéramos, ¿recuerdan? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, nos está enseñando que los postreros tiempos, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en los tiempos primeros, en los postreros tiempos. Está disponible. Si nosotros creemos, el manifestar ese Espíritu de Dios hablando en lengua. Y está disponible con un propósito para fortalecer al hombre interior por su Espíritu. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Para aquellos que dicen que Jesucristo es el Rey de Reyes, Dios no dice que es el Rey de Reyes. Dice que es el soberano de los reyes de la tierra. Está por sobre ellos, no es un rey más. No es un rey más. Es el soberano de todos los reyes de la tierra. Y dice de él que nos amó y nos lavó. Dos verbos que están en pasado. Él nos amó. ¿Se acuerdan que oró por los que íbamos a recibir la palabra por la boca de ellos, por la predica de ellos? Eso está en Juan 17. Él no oraba por el mundo, oraba por los que se iban a salvar por la predicación de ellos. Si nosotros hemos sido salvados por la predicación de ellos porque ellos dejaron, siendo inspirados por Dios, plasmada la palabra en un libro. Y si nosotros creemos ese libro, esa palabra toma vida porque nos da vida espiritual. Por eso dice, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuál es el propósito de que nos haya amado y nos haya lavado de nuestros pecados con su sangre? También está escrito. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta cuánta responsabilidad nosotros tenemos? Dios nos dio por medio de su Espíritu, de acuerdo a lo que habla en 1 Corintios 12, que tenemos 5 ministerios.
Pero aparte de esos ministerios, dice que nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. ¿Se acuerdan lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Intercedían por el pueblo ante Dios, porque ellos, los sacerdotes, entraban al lugar santísimo. Todos nosotros, los renacidos, somos sacerdotes porque Dios lo dice, no porque yo lo crea. Nos hizo reyes para gobernar, no para ser gobernados por el Dios de este siglo, no para ocultarnos por temor al Dios de este siglo que está gobernando este mundo hoy día. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que todos aquellos que dicen que hay que adorar a Jesús están en pecado, porque el Hijo de Dios dice que debemos darle la gloria a su Padre por todos los siglos de los siglos. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si nosotros somos inspirados por el Espíritu de Dios, tenemos toda la autoridad dada por Dios para juzgar a aquellos obreros fraudulentos y confrontarlos como lo hizo Jesucristo con los judíos, llamándolos sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos o ladrones. Pedro los llamó de asesinos. Esa autoridad nos ha dado Dios a nosotros. Pero, ¿de qué ha convencido el Dios de este siglo a las gentes religiosas? Que no se debe juzgar al hermano, en oposición a lo que Dios nos enseña, porque dice, a los que dudan, convencedlos. Dios nos ha dejado una guía para no ser engañados, y esta es la guía que nosotros debemos de aplicar. Por eso, en un estudio anterior vimos, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Yo me debo cuidar porque yo puedo tener un árbol espiritual dentro de mí, pero el talador viene y lo corta y lo que nazca de esa raíz ya es contaminado, y eso ocurre con las religiones, porque ellos sobreedifican y sobreedifican mal, sobreedifican anteponiendo sus deseos, sus creencias, sus doctrinas o su conveniencia. Hechos 17:11. Esta es la guía que Dios nos da para que no seamos engañados. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para, el propósito, para ver si estas cosas eran así. Cuando a mí se me enseña la palabra de Dios, yo la recibo con toda solicitud, pero voy y escudriño las Escrituras para ver si lo que me fue transmitido es doctrina correcta o es doctrina contaminada. No dejo de creer la palabra que estoy recibiendo de ninguna manera. La estoy afianzando en mi mente al saber que es una doctrina correcta la que estoy recibiendo. Entonces, eso me da mayor seguridad para seguir, para continuar escudriñando, conociendo, recibiendo, porque no nos sabemos toda la revelación de Dios. Dios da a cada uno en la justa medida. Y esa justa medida es la medida que tú creas. Si soy fiel en seguir esta guía, confrontando todo lo que se habla en las congregaciones, todo lo que se enseña, todo lo que se vive dentro, tanto de mi casa como de la casa creyente, podré ver el engaño en que muchos han caído siguiendo doctrina de demonios, habladas por obreros fraudulentos que se valen de la ingenuidad de la gente que los sigue para llevarlos al despeñadero. Nuestro ministerio de reconciliar a la gente con Dios no es ni será fácil.
Nuestro ministerio de reconciliar a la gente con Dios no es ni será fácil. Apocalipsis 2:3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eso es lo que Dios dice que nos depara el hacer su voluntad, lo que nos espera si hacemos su voluntad. Porque vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir de ver cómo, aunque tú entregues la sana doctrina, no te quieran escuchar, no te quieran creer, porque ven al hombre y no ven a Dios cuando te le está transmitiendo la palabra de Dios. Aunque ese hombre le diga, mira, aquí está escrito, Dios dice, la van a interpretar o la van a negar. Y eso es un sufrimiento. Realmente duele el corazón de ver cómo gente que tú amas carnalmente, que tú emocionalmente te afecta, que esa gente no te crea. Pero también me dice que debo tener paciencia, y esa paciencia es constancia y perseverancia en hacer el trabajo. Por eso me dice, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, no has dejado de hacerlo. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de aquellos que comenzaron amando a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, escucharon a líderes contaminados? Porque si alguno llegó a una congregación no es porque él no creía en Dios, sino que todos llegaron buscando a Dios, pero dejaron su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El querer hacer la voluntad de Dios poniéndolo a Él primero. Y como veíamos antes, muchos dirán, yo soy de tal o cual congregación. ¿Qué están poniendo primero? Tal o cual congregación. No están poniendo a Dios primero. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto desde dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Este es un llamado de atención para todos nosotros. Cuando Dios me mostró esto a mí, estaba igual que ustedes. Tenía una buena raíz, pero lo que yo había sobreedificado no era del todo correcto. Entonces hubo que comenzar a renovar todos aquellos conocimientos que se tenían y alinearlos con la voluntad revelada de Dios. Cuán más, cuán menos es el trabajo que les espera, primeramente con ustedes. Por eso cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces, si ya nos dimos cuenta de dónde habíamos caído, debemos arrepentirnos, porque Dios juntamente con la tentación de la salida. Así está escrito. Y la salida es arrepentirnos. ¿Y qué me dice? A las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el no amar a Dios de esa manera es el primero y grande pecado. Si yo no me arrepiento, Dios dice en su palabra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Cuál es el candelero? La palabra de Dios. Quitará la revelación de Dios. He aquí donde se muestra la misericordia de Dios. Nos da la posibilidad de rectificar nuestro andar, advirtiéndonos que si dejamos el camino correcto, la doctrina incontaminada dada por revelación de Dios, la consecuencia será que la luz de la palabra y el entendimiento espiritual que está en nuestra mente hoy día se apagará. Debemos recordar que si llegamos a la palabra de Dios fue porque amábamos al Padre Celestial, pero por sobre todo fue porque Él nos amó primero.
Entonces no caigamos en faltar a nuestro primer amor por escuchar a los falsos profetas, a los obreros fraudulentos o a lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Primero que todo, dice Dios que conoce mi trabajo, conozco tus obras. Y tu tribulación, muchos dirán que no son atribulados, pero es porque no están viendo su vida espiritualmente. Para aquellos que tienen hijos pequeños, si no han visto la tribulación en la que están, porque sus hijos están siendo contaminados, por poner un ejemplo, con la doctrina o la idea de la igualdad de los sexos, de la LGTB, de sodomitas y lesbianas, es porque no están viendo su vida espiritualmente, la están viendo carnalmente. Mantienen la fiesta en paz, le dan el gusto a todo el mundo. Y como veíamos en el segmento anterior, son igual que el avestruz. Entierran la cabeza en la tierra para no ver, pero dejan todo el cuerpo afuera. Además me dice, y tu pobreza, pero me aclara, pero tú eres rico. ¿Por qué me dice que soy rico? Porque Dios es el dueño del oro y la plata y a quien quiere le da. Y si yo soy su heredero, juntamente con Cristo, ¿a quién creen que le dará las riquezas? A sus hijos. Jesucristo lo enseñó, ¿se acuerdan? Con la parábola del hijo pródigo. Ese hijo pidió todas sus riquezas. No seamos como ese hijo pródigo, que recibiendo todas las riquezas de la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu, los 5 ministerios, los 5 derechos filiales, todo eso lo boten, lo dilapiden y se vayan a vivir al corral de los chanchos, al mundo, otra vez a comer las algarrobas, que no es más que el excremento de los cerdos. Pero aparte de todo lo anterior, Dios me dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Cuántas religiones hoy día se dicen ser judíos? ¿Cuántas? Lo pueden ver. Oremos por Israel. Oremos. Y se ponen un trapito en la cabeza y hacen sus ceremonias como los judíos. Pero no lo son. ¿Dios qué dice de ellos? Sino sinagoga de Satanás. Porque está escrito, ya no hay judío, no hay gentil, ya no hay. Desde el libro de Hechos en adelante ya no hay judíos ni hay gentiles. Hoy día somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios por adopción, tanto judíos como gentiles. Somos un igual, no hay diferencia. Dios nos advierte que seremos perseguidos y vituperados por hablar y enseñar su palabra correctamente, tal y como Él la inspiró a los santos hombres que fueron antes que nosotros. 1 Corintios 2:10. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tenemos la paz de Jesucristo, no debemos temer. Dios nos advierte también y nos muestra, no temáis lo que pueda hacernos el hombre. No debemos temer, porque al tener temor, estamos dentro del ministerio del adversario, hurtar, matar y destruir. Y él destruye por medio del miedo, de la duda y del temor.
Así que no estamos exentos de tener una presión y una prisión. Y no crean que es una prisión de barrotes, es una prisión mental, si yo lo permito, y yo acepto como algo natural el permanecer en esa prisión. Debo entender que si estoy bajo presión y en esa prisión es para ser probado. ¿Y sabe qué debo probar? Mi creencia en Dios, mi fortaleza para con Dios. ¿No creen que es una cárcel lo que está ocurriendo hoy con el ataque al adversario por medio de la pandemia? ¿Cuántos de ustedes han sido encarcelados y han sido obligados a vacunarse? ¿No han entendido que ustedes son el templo del Dios viviente? Han contaminado su cuerpo. Lo han permitido. Y como veíamos en el segmento anterior, lo único que nos cabe hacer es pedir perdón a Dios. Y voy a hacer una aclaración. Yo no me he vacunado, ni lo voy a hacer. Lo que les cabe a aquellos que han pecado al contaminar el cuerpo de Dios es restaurar comunión con Dios, pedirle perdón a Dios y creer, sin dudar, de que el Espíritu de Dios vivificará su cuerpo mortal y que toda cosa inmunda que haya entrado en su cuerpo se irá por la letrina. Así está escrito. No lo que entre en la boca del hombre contamina al hombre. ¿Te acuerdan? Porque lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, pero se va a la letrina. Si nosotros creemos. Y nuestra sangre está recorriendo nuestro cuerpo y está tomando todo lo que está sucio de nuestro cuerpo y va a los riñones. Y en los riñones es desechado por la orina. Y los nutrientes que son desechados, que ya han sido usados, salen en las fecas. Va a la letrina. Y es por ahí por donde Dios limpiará nuestros cuerpos, limpiará los cuerpos de aquellos que lo contaminaron porque no creyeron que el Espíritu de Dios vivificaba su cuerpo mortal, no creyeron que tenían la protección de Dios porque Dios dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, no creyeron que tocarían cosas inmundas y no les haría daño, como lo dijo el Hijo de Dios, pero está disponible el restaurar comunión, si creen. Cuando leíamos anteriormente que somos reyes es porque Dios nos promete coronas de premio por nuestro andar de compromiso para con Él. La corona de la vida es por ser fiel hasta la muerte. La corona de la vida es por ser fiel hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a plantarle cara, a pararnos frente a las acechanzas del diablo de este siglo, de hoy día, y confrontar a aquellos que aceptan a sodomita y lesbiana y decirles que están errados y que están en pecado y que no porque no practiquen esa perversión no son dignos de muerte, porque también lo son. Y también, como vamos a ver en un estudio posterior, cuánta poder tienen aquellos que creemos en Dios para influenciar a los gobernantes para salvar al pueblo de Dios. Y eso es política. Es política. Y vamos a ver la definición de política para aclarar el concepto, porque no es lo que la mayoría entiende por política, que es abanderarse por un partido político. Va más allá. Y se los dejo de tarea.
Tomen un diccionario y vean el significado de la palabra política. Una de sus características es buscar el bien común. ¿Y cuánto bien común podemos buscar los hijos de Dios para influenciar a nuestros líderes para que tengamos líderes conforme al corazón de Dios? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero podemos influenciar al mundo santificándolo con nuestra presencia y con nuestro ser. Volvamos a las coronas. La corona de la vida por ser fiel hasta la muerte. Esta es una de las 5 coronas que está disponible para el creyente renacido que es fiel. Guardar la sabiduría hace disponible la corona de hermosura. Y eso lo pueden leer en Proverbios 4, 7 al 9. Ya son 2 coronas. La corona de la vida y la corona de hermosura. ¿Quiénes usan corona? Los reyes. ¿Quieres ser rey? Vístete con las coronas que Dios te ha hecho disponibles. Por pelear la buena batalla guardando la fe, la corona de justicia. Y eso lo puedes leer en Timoteo 4:8. La corona de vida por resistir a la tentación del diablo. Santiago 1:12. Y cuando regrese Jesucristo por la iglesia, los llamados a ser de Cristo, Él mismo nos coronará con la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Tenemos 5 coronas disponibles. ¿Se imaginan? Nos va a faltar cabeza para aquellos que procuremos presentarnos a Dios aprobado como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos que hayamos corrido la buena carrera para ganarla, no por correrla. Muchas religiones están corriendo por correrla, porque suponen y creen de que en un futuro van a estar viviendo aquí en la tierra eh, felices. Esa vida se gana y se gana hoy día. Hoy día se gana esa vida. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde estamos hoy día nosotros? En el trono de Satanás, porque él es el Dios de este siglo. Nosotros estamos en sus dominios, estamos en la tierra. Pero hacemos una cosa, retenemos el nombre de Dios, retenemos su palabra y no negamos la fe, ni transamos la fe por miedo. Ni aun en los días de Antipas, dice mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Otra vez nos muestra dónde mora Satanás. Aunque nosotros los creyentes fieles estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque el mundo espiritual diabólico nos persiga y nos vitupere, no debemos temer, solo creer, porque si creemos lo que Dios dice, seremos victoriosos en la competencia espiritual, sabiendo que hemos sido puestos aparte por medio de la santificación, teniendo como prueba las arras del Espíritu que estamos capacitados para manifestar de 9 formas diferentes, incluyendo ellas el hablar en lengua. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Le han tomado el peso a esto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya fue hecho, ya somos benditos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Recuerdan que Cristo es el Salvador? ¿Y cuándo fue el Salvador? En gloria, cuando se sentó a la diestra de Dios Padre habiendo acabado la tarea que le había encomendado de mostrarlo aquí en la tierra. Cuando había resucitado y cuando fue levantado, cuando los discípulos lo vieron irse en una nube, desde ese día nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 1 Corintios 1:30. Mas por Él
estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Se acuerda la palabra en? Es dentro, muestra comunión. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. 3 derechos filiales, es decir, 4 derechos filiales. Porque aquí falta el quinto, que es el ministerio de la reconciliación. 1 Corintios 1:30 nos muestra 4 derechos filiales. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos en Él, en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que si yo creo, yo puedo tener sabiduría. Ya fui justificado, fui santificado, fui puesto aparte y fui redimido de todos mis pecados pasados. 2 Corintios 5:8. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí están los 5 derechos filiales. Sabiduría, justificación, santificación, redención y el ministerio de la reconciliación. Aquí Dios nos muestra los 5 derechos filiales que tenemos por ser sus hijos por adopción. Efesios 1:5. Sabiduría, justificación, santificación, redención y el ministerio de la reconciliación. Que no es otra cosa que volver a unir al hombre y la mujer que perdió el Espíritu de Dios por la desobediencia de Adán y Eva, volverlo a unir y volverlo a ser completo. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que tengamos oído para saber lo que Dios dice a las iglesias. Y como nosotros sabemos, porque lo hemos visto en estudios anteriores, que iglesia son los llamados. No son templos, ni son religiones, ni son congregaciones. Es gente que ha creído. Esas son la iglesia. Por eso dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a los llamados. Al que venciere de la gran tribulación en la que hoy día nos encontramos, la persecución que se nos viene a aquellos que no hemos transado la integridad de la palabra, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuán grandes promesas nos hace Dios a los fieles en Cristo, al remanente fiel. Comer del maná escondido, un nuevo nombre. ¿Qué responden ustedes a este llamado? Cuando Dios habla de iglesia, la palabra que se usa en griego es eclesía, que erróneamente hoy se cree que es una edificación y que su real significado es los llamados. Nosotros, los creyentes fieles, fuimos llamados a ser el templo del Dios viviente. ¿Lo creen? ¿Lo creen de corazón? Vivan y caminen de acuerdo a ello. Dios les bendiga.